Lo habíamos anunciado Andrés Alamán junto a nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Por qué cree usted que el gobierno terminó cediendo en el protocolo las indicaciones? ¿Fue clave el IMASEC? Yo pienso que fue importante la evidente desaceleración que tiene la economía, el clima de desconfianza que se había instalado. Creo que fue muy importante el proceso de discusión que hubo en el Senado, donde se pusieron muy sólidos argumentos en la línea de corregir la reforma. Creo que fue importante el movimiento social de las pequeñas y medianas empresas. Al final fue un conjunto de factores, y yo creo que además el ministro Arenas, que entre medio de estas cosas lo han criticado mucho, creo que él tuvo el liderazgo y el realismo como para sacar adelante el objetivo de la reforma, que era recaudar una cantidad importante de plata. ¿Y quién se dio más, el gobierno o la alianza en las indicaciones del protocolo? A ver, yo creo que en las indicaciones se están conversando y yo estoy muy tranquilo en que en definitiva el protocolo se va a cumplir. Yo diría que el gobierno obtuvo un resultado adecuado. El gobierno se puso como meta obtener una recaudación, 8.200 millones de dólares, y terminar con el FUT. Y desde ese punto de vista el gobierno logró su objetivo. Desde el punto de vista de los objetivos de la centro derecha, creo que también se lograron. A nosotros nos interesaba que básicamente que el nuevo esquema tributario no tuviera esta renta atribuida como mecanismo obligatorio, que hubiera una diferencia en el tratamiento de las utilidades que las empresas reinvierten o invierten y las que retiran. Nos interesaba que no hubieran impactos negativos a la clase media, fundamentalmente en el tema inmobiliario, y que las pymes quedaran bien. Entonces, la verdad de las cosas es que yo pienso que fue un buen acuerdo. ¿Cómo se explica que un gobierno que tiene mayoría parlamentaria para haber aprobado con sus propios votos la reforma, lo podría haber hecho, finalmente acceda a negociar y acceda a ceder en muchos puntos importantes de su reforma? Es que yo creo, Daniel, que el gobierno se dio cuenta que la reforma tenía problemas serios de diseño. Y cuando uno impulsa una política pública, y yo estoy convencido que va a pasar lo mismo en educación, y se da cuenta que hay errores manifiestos, bueno, es simplemente un signo de obcecación continuar adelante porque uno tiene todos los votos. Entonces lo que hizo el gobierno fue darse cuenta de que había una alternativa mejor para los objetivos que el gobierno tenía, y creo que se logró un acuerdo muy equilibrado. Y el hecho de que se haya logrado este acuerdo tributario es un ejemplo de que, por ejemplo, el expresidente Piñera estaba equivocado en su forma de plantear la oposición de la alianza a esta reforma. Bueno, yo no tengo ninguna duda que él se equivocó en términos de rechazar este acuerdo. Por algo Renovación Nacional y la UDI lo suscribieron con total convicción. Y además, la verdad de las cosas es que aquí había que escoger, ¿no? El proyecto de la Cámara de Diputados, que era un pésimo proyecto, y este proyecto del Senado, que es un proyecto corregido. ¿Pero qué es mejor? ¿Este proyecto corregido o el sistema tributario que tenemos hoy? No, a ver, yo creo... Un mal menor. Lo decía recién Felipe Larraín, decía que esto era un mal menor. A ver, yo siento lo siguiente. Yo creo que el alza de impuestos ha ido un poco más arriba de lo que debería haber sido en términos, por ejemplo, de nuestros vecinos. Nosotros teníamos un nivel de impuestos muy bajo. En los promedios de la OECD estábamos, como quien dice, de la mitad para abajo, y por lo tanto teníamos un nivel de impuestos entre equilibrado y bajo, y ahora nos vamos a quedar con un nivel de impuestos verdaderamente alto. Nosotros, por ejemplo, hoy día vamos a tener tasas de impuestos más altas que México, Colombia, Perú. Eso no es menor en la región. Entonces, creo que en ese sentido fuimos muy arriba, más de lo que por lo menos a mí me hubiera gustado, pero creo que han habido cosas importantes y algunas se están trabajando hoy día en las indicaciones. Por ejemplo, Mónica, se van a cerrar verdaderamente forados de elusión y forados de evasión de impuestos que existían, y eso a mí me parece bien. Ok, pero con este protocolo y las indicaciones del protocolo, ¿sigue siendo una reforma que afecta a la clase media? Yo creo que le afecta menos de lo que le afectaba el proyecto original. Vuelvo a decir... ¿Pero la sigue afectando? A ver, la sigue afectando, pero hoy día hay compensaciones, porque, por ejemplo, las pymes, yo creo que objetivamente quedaron en un muy buen pie. Entonces, cuando uno habla de la clase media, claro, uno piensa, por ejemplo, en el tema inmobiliario, en las primeras viviendas, pero como quien dice, el emprendimiento en el sector de las clases medias tiene que ver con las pymes. Entonces, se balancea una cosa con la otra. Vuelvo a decir, nosotros pasamos a ser un país que tenía impuestos bajos o impuestos equilibrados, por así decirlo, a un país que tiene impuestos muy altos. Y eso es complejo porque, Mónica, nosotros tenemos como país problemas serios, por ejemplo, en energía. Nosotros tenemos una energía extraordinariamente cara.
¿no es así? Tenemos un proceso de desaceleración en el mundo de materias primas. Entonces uno empieza a mirar a Chile y dice, bueno, los impuestos pasan a ser de los impuestos altos de la región. La energía es la energía más alta de la región. Tenemos una fuerza laboral con baja capacitación. Entonces uno mira el cuadro y dice, ojo, vamos a tener que hacer muy bien las cosas en materia de competitividad, en materia de productividad, para que no se nos resienta el crecimiento. Un cuadro que hoy preocupa especialmente por la cifra del IMASEC, 0,8% que conocimos recién. Viene desde hace un año disminuyendo básicamente el IMASEC. ¿Es todo culpa de factores externos, más el programa de gobierno, como dijo en su momento el ministro de Hacienda, y la gestión de la presidenta Bachelet, o hay responsabilidades anteriores también? Yo creo que la desaceleración en parte venía de antes. Hay temas que tienen que ver con los ciclos, con el término del ciclo de inversión minera. Creo que el entorno internacional no ha sido el mejor, y obviamente que esta reforma ha generado mucha incertidumbre precisamente por su mal diseño. Yo creo, Daniel, por ejemplo, que más allá de este del IMASEC, a mí la cifra que más me preocupa es que venimos cayendo en los últimos 3-4 meses severamente en todo lo que es la generación de empresas nuevas. O sea, el tema del emprendimiento y pensando en el empleo, en la creación de empresas se ha venido violentamente al suelo en los últimos 3 o 4 meses. Hablemos de la otra reforma, la reforma educacional. Esta noche, en entrevista en Televisión Nacional, la presidenta Bachelet aclaró que va a hacer gratis toda la carrera universitaria y que hay que dar segundas oportunidades también a los estudiantes. ¿Qué le parece? A ver, creo que es una aspiración que yo francamente no veo cómo se va a materializar. Hablemos las cosas como son y con franqueza. Nosotros tenemos una reforma tributaria que va a generar 8.200, 800 millones de dólares en régimen. Lo que está prometiendo la presidenta Bachelet, que es la gratuidad total universitaria, vale sobre 5.000 millones de dólares. Y lo que tiene prometido el ministro Izaguirre en términos de terminar con el financiamiento compartido y reemplazar el aporte de los padres por el aporte del Estado, vale también 5.000 millones. Entonces yo quiero decir responsablemente, las dos cosas no se pueden hacer, y por lo tanto hay alguien a quien no se le va a cumplir. El programa de la concertación dice gratuidad universitaria al 70% en 4 años y al 100% en 6 años. Y hay 5.000 millones que cuesta reemplazar el financiamiento compartido y subir la subvención. Y no hemos hablado una letra de lo que hay que hacer, por ejemplo, en educación parvularia. Entonces, la cifra no cuadra. Y en cuanto a repartición de los montos, que el ministro Izaguirre ha confirmado que un 30% va a ir a la educación universitaria o superior, porque incluye también centros de formación técnica, institutos profesionales, y un 70% a la otra educación. ¿Qué le parece? No da la plata, pues, Mónica. Definitivamente no da la plata. Porque es simplemente cosa de sumar. El gasto que ya está comprometido en educación general son 5.000. El que está comprometido en educación superior son 5.000 únicamente para la gratuidad, es decir, para los créditos. No hemos hablado nada de educación parvularia, y hay otra cosa muy importante. Las universidades requieren un aumento de lo que se han denominado los aportes basales, y ahí está la discusión de si esos aportes tienen que darse únicamente a las universidades públicas o también a las universidades privadas pero de orientación pública, por ejemplo la Universidad Católica o universidades privadas que tienen fuerte docencia. Entonces los nuevos aportes deben costar del orden de 2.000 millones. Estamos necesitando 2 reformas tributarias completas para las propuestas y para las promesas que hoy día se están haciendo. Si la plata no alcanza, ¿qué va a pasar a nivel de movimiento social, cree usted? ¿Cuál es su vaticinio? Mire, yo lo que creo es que el ministro Izaguirre y la propia presidenta van a tener que clarificar, yo me imagino en los próximos meses o en el próximo mes, este ofertón que es completamente imposible de satisfacer. Senador, es que es muy importante, las cifras que ustedes me señalan son extraordinariamente importantes. No hay plata para dar gratuidad universitaria en 6 años y para dar el gasto comprometido en educación general. Es que le quiero preguntar precisamente por esa cifra, senador, la que usted da de que la educación universitaria cuesta 5.000 millones de dólares. ¿De dónde saca esa cifra? De todas las investigaciones que existen, el estudio de Sergio Ursúa, son cifras, Daniel, que hoy día nadie las discute, están como quien dice absolutamente sociabilizadas arriba de la mesa. Pero es que es difícil calcularlo porque no sabemos en primer lugar, por ejemplo, cuáles van a ser los convenios que se le van a pedir a las universidades, cuántas universidades se van a sumar al tema de la educación gratuita, cuáles van a ser las fijaciones de aranceles. Sin esos datos es difícil tener una cifra muy clara. Y lo que pasa es que hay un estudio, por ejemplo, de Sergio Ursúa, que es un estudio muy acabado sobre esta materia porque se puede calcular bien hoy día. ¿Por qué? Porque si usted simplemente calcula lo que son los aranceles reales y junto con eso los aranceles de referencia
y cuánto en definitiva cuesta ir avanzando en términos de gratuidad, la cifra cae de cajón, y le vuelvo a decir, nadie la discute. Todo el mundo sabe que gratuidad universitaria, 5.000 millones aprox. Y en educación general, y vuelvo a decir, es una cifra que no está en discusión, porque entre paréntesis, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el gobierno no la discute, pero en fin, es que antes que se nos acabe el tiempo, ¿Sí? queríamos ir un par de temas. Bueno. Se ve, evidentemente vimos el tema de la reforma tributaria, viene el tema de la reforma educacional, y también se van configurando los escenarios políticos pensando también en la próxima carrera presidencial. Quiero preguntarle si, como ve usted hoy día a la nueva mayoría, ¿cree usted que la nueva mayoría está perdiendo a la clase media? Sin duda. Yo creo que lo que está pasando es que, los grandes sectores de clase media que la centroderecha perdió durante el gobierno anterior, la nueva mayoría está haciendo todo lo posible porque nosotros los recuperemos. Y lo está haciendo de manera muy efectiva en dos campos. Lo está haciendo en el campo de la reforma tributaria, fundamentalmente con el tema pymes, y lo está haciendo en el campo de la educación, precisamente por esta iniciativa tan anti educación particular subvencionada. Cuando uno, entre paréntesis, dice, mire, el otro día yo leía un documento de la iglesia, ¿no?, de la conferencia episcopal, precisamente sobre el tema de la educación, y era de un filo, decía, mire, la reforma educacional, decía, tiene claramente una tendencia anti-educación particular subvencionada, con caricaturas que son completamente inaceptables, con una propaganda que no se justifica. Entonces, esa ya no es crítica de la oposición. Y es casualidad que en esas dos reformas con las cuales usted dice que la nueva mayoría está perdiendo a la clase media, educación y tributaria, usted esté encabezando en gran parte a la alianza en las posturas que se enfrentan con las del gobierno, ¿o tiene que ver con su intención también de llegar a la moneda? La verdad que esto es una coincidencia. Hoy día estuve trabajando a fondo, precisamente en un tema que me corresponde como senador. Alcanzamos un acuerdo en el Senado muy importante para destrabar el conflicto que se arrastra hace mucho tiempo en el ámbito portuario. La verdad que estas son cosas que de verdad ha sido simplemente coincidencia. Senador, usted habla del movimiento social que se crea con las pymes y también con el tema de los apoderados. ¿No es un poco exagerado decir eso cuando, por ejemplo, cuando los apoderados se han manifestado en las calles, han sido números bastante exiguos, evidentemente no tienen ninguna comparación con, por ejemplo, las marchas de los estudiantes? ¿No es un poco exagerado hablar de un movimiento social en contra de la reforma? Yo creo que no, Daniel. Yo he recorrido ya 9 o 10 capitales regionales, he mirado las encuestas de opinión pública. Cuando partió la reforma educacional tenía un alto respaldo, y ese respaldo hoy día se ha derrumbado. Hay más o menos 20 puntos de diferencia entre rechazo versus apoyo de la reforma. Según Plaza Pública Academ, que es una empresa de un ex asesor del presidente Piñera. Está muy bien que usted lo diga, porque yo mismo me he preocupado de mirar otras encuestas que siempre andan dando vuelta, que todo el mundo las niega, y yo le puedo afirmar que las encuestas que se mantienen y que se manejan en los partidos de la nueva mayoría son bastante similares a eso. Lo que pasa es que es cierto, la movilización que hasta ahora existe es una movilización fundamentalmente de padres y apoderados, y tienen que ver no tanto con el movimiento universitario, sino que tienen que ver con los colegios. Pero yo creo que ese movimiento es muy fuerte, y es muy fuerte, y es muy transversal políticamente hablando. Yo lo he dicho tantas veces. Cuando yo voy a los colegios o a estos foros organizados por distintas organizaciones, la mayoría de las personas que van a esos foros me hacen presente que ellos votaron por la presidenta Bachelet, pero que están totalmente en desacuerdo con la reforma. Andrés Alamán, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime.